vamos a entrar directamente a la palabra y hoy quiero continuar con una serie que comenzamos hace algunas semanas atrás y es Conociendo al Dios de la Biblia. Y en este día vamos a enfocarnos en el Salmo 23 que comenzamos a estudiarlo, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo mucho acerca de este salmo y quiero hablar un poquito antes de entrar en lo que vamos a enfocarnos hoy acerca de lo que hemos hablado en las semanas anteriores acerca del Salmo 23 porque es uno de las porciones de la escritura más hermosas que podemos encontrar. No solamente es un salmo, es parte de la palabra de Dios, pero es un poema que habla de la grandeza de Dios y en cada uno de los versículos, en cada una de las palabras, de las frases que David escogió para plasmar este salmo, encontramos algo que habla de la grandeza de Dios, que habla de la majestad de Dios. Y cuando vamos y nos entramos profundamente en el Salmo, nos encontramos parte de la personalidad de Dios, de su esencia, de su carácter, que está reflejado en cada uno de estos versículos, en cada una de estas palabras. Aprendemos más de Dios, nos acerca más a Dios, nos acerca a conocerlo aún mejor y poder entender mejor su voluntad para nuestras vidas. Así que es maravilloso ver todo lo que el salmista incluyó en este salmo. Por eso hemos ido pues poco a poco buscando en aprender más acerca del carácter, de la esencia de Dios por medio del Salmo 23. Y una de las cosas en las que podemos de una vez identificarnos con ese salmo es simplemente porque el salmista, el David del Antiguo Testamento, tuvo que enfrentar desafíos, situaciones terribles con las cuales hoy día podemos identificarnos. Por eso es una de las porciones de la escritura más vigentes que encontramos en la actualidad. Podemos identificarnos con el Salmo 23, podemos ser la persona que se sitúa en los zapatos de David y podemos clamar así como él hizo por medio de este salmo a Dios, a ir a Él. ¿Para qué? Para encontrar el consuelo, para encontrar la fortaleza, para encontrar aquello que necesitábamos tanto de Él. Esas declaraciones que contiene este salmo son tan vigentes hoy como lo fueron entonces. Eran promesas de Dios, eran declaraciones de fe, era un canto de alabanza a nuestro Dios. Era algo, el Salmo 23 es verdaderamente maravilloso, resalta la figura de Jesús en cada una de sus partes. O sea, yo creo que en cada uno de los versículos de este salmo hay una fotografía que está implícita del mismo Jesús. Y lo primero que vimos cuando empezamos a estudiar este salmo, ¿verdad? Empezamos a estudiar el versículo 1, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. En este versículo encontramos la figura de Jesús como el buen pastor, donde está reflejada esta figura, este salmo que fue escrito por David. Él tomó la experiencia que él había tenido como pastor de ovejas, cuidando las ovejas en esos, ¿verdad?, lugares solitarios donde él tenía que cuidar de las ovejas para ilustrar su relación con Dios, para ilustrar la relación que él podía tener con Dios en esos momentos de peligro donde él estaba solo cuidando las ovejas y cómo esa relación con Dios lo llevó no solamente a confiar en Dios, sino a depender de Dios en todo tiempo y en todo momento. David entonces hace un cambio y es interesante porque él toma la ilustración y toma su experiencia como pastor, pero aquí asume la posición de oveja, no la posición de pastor, para reflejar cómo Dios mismo cuida, ¿verdad?, de sus ovejas, cómo cuida de sus hijos, cómo cuida, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de aquellos que se acercan a Él. Y esto es la imagen del pastor, ¿verdad? Cualquier persona que se acercaba a David entendía lo que David estaba tratando de decir a través de este salmo. ¿Por qué? Porque el mensaje que llegaba era la función del pastor, la ilustración del pastor, que era sumamente conocida en su tiempo, pero que hasta el día de hoy pues nos llega. El pastor protegía a sus ovejas, las guiaba, les mostraba el camino y por supuesto les enseñaba
enseñaba a identificarse con él para poder ayudarlas. Y esto es, por eso es que podemos identificar a Cristo en medio de este salmo como el buen pastor. El mismo Cristo, de hecho, se identifica en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor. O sea, Jesús mismo habla del buen pastor. Él se identifica como ese buen pastor. ¿Por qué? Porque ya en Ezequiel 34:23 ya el Señor mismo a través del profeta Ezequiel había prometido que iba a enviar a un pastor que sería de la misma raíz de David y que iba a traer a traer reconciliación al pueblo judío, que iba a traer reconciliación. ¿Por qué? Porque había muchos falsos profetas, muchos falsos pastores que se iban a levantar en el pueblo de Israel, y por eso era que necesitaba Dios enviar un buen pastor, un pastor que guiara las ovejas del rebaño de vuelta al Señor. Y en Primera de Pedro 2:25 vimos cómo afirma que usted y yo éramos esas ovejas descarriadas, esas que estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados, que nos habíamos apartados, que estábamos perdidos, y que hizo Jesús. Él vino a rescatarnos, nos compró a precio de sangre, así como afirma Hebreos 13:20, dice que Él vino y dio su vida por ti y por nosotros y por mí. Es lo que Él hace, el buen pastor. El buen pastor pone su vida para salvar del peligro a sus ovejas, para salvar. Dice que Él vino a restaurar a la perniquebrada, a sanar al corazón, ¿verdad?, herido, a rescatar, ¿verdad?, al cautivo. A eso vino. El Salmo 23 comienza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es una declaración de fe impresionante. Hablamos del nombre de Jehová, que es el nombre más importante de Dios. Es un nombre impresionante porque se refiere al nombre propio de él, pero encierra una declaración impresionante cuando David afirma esto. Habla de su familiaridad con Dios, habla de su relación íntima con Dios, habla de que no tenía dudas de que él formaba parte del rebaño de él, así como afirma en otro salmo, él dice, soy oveja de su prado. O sea, él sabía que era su Dios personal, y esto le daba seguridad, esto le daba una confianza impresionante, su fe estaba por allá arriba, ¿verdad? David estaba confiado. Se refiere a Dios como Jehová, se refiere como ese verdadero nombre de Dios, como el creador de todo, como aquel que dice, o sea, con el que mismo Dios se identifica. Ya en Éxodo se identifica al mismo Moisés, le dice, yo soy el que soy. Y este es un nombre impresionante porque habla de que Él es el que existe por su deseo de existir, el autosuficiente, el que era, el que es, el que será, el eterno, el inmutable. Es impresionante. Sin embargo, para el hebreo, para los judíos, este nombre que era tan solemne para ellos, era tan precioso que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, pero la traducción correcta para ellos sería el que hace que las cosas lleguen a ser. O sea que cuando David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo que realmente estaba diciendo, el que hace que las cosas lleguen a ser es mi pastor. Por tanto, nada me faltará. O sea, él estaba confiado. Este Dios que creó todas las cosas, este Dios que es tan poderoso, que hace que todo sea posible, es el Dios que va a hacer que yo tenga todo, que no me falte nada, que tenga seguridad, que tenga paz, que tenga consuelo, que tenga fortaleza, que tenga sanidad, que lo tenga todo. Esto es lo que hace David. Jehová es mi pastor. Una declaración impresionante. Todos los hijos de Dios deberíamos declarar esto una y otra vez para interiorizarlo y creerlo, porque esto levanta nuestra fe y nuestra seguridad. La confianza de David estaba depositada en esta afirmación. Es mi pastor, por tanto, nada me faltará, absolutamente nada. Y la palabra aquí, nada, eso también es otra palabra impresionante, porque no es posible, quiere decir, no es posible que algo me falte. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, porque el creador de todas las cosas, aquel que hace que las cosas lleguen a ser, es mi pastor. Por tanto, nada me puede faltar. No es posible que nada me pueda faltar. Así que Jesús sea tu pastor, que Jehová sea tu pastor, quiere decir que no es posible que llegues a tener escasez de algo. Todo lo vas a tener cubierto, nada te va a faltar. Y seguimos viendo que ese es
es una promesa de abundancia, es una promesa de vida, es una promesa de necesidades suplida. Vimos también el versículo 2, donde habla que en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Y yo les recordaba en esa oportunidad que estábamos hablando de un lugar desértico, porque cuando leemos este versículo, la imagen que viene a nosotros es un lugar verde, de maravilloso, donde hay flores, donde hay hierba, donde hay primavera, donde hay agua, donde hay todo. Pero la realidad era que David estaba hablando de eso en un desierto donde es piedra, arena, donde la temperatura es terrible y el pastor tenía que conducir las ovejas bajo este sol, tenía que caminar por largos periodos de tiempo en zonas áridas para llevar a sus ovejas no solo a sombra, sino al agua, a beber el agua, a un oasis donde pudiera beber y comer, ser alimentado, donde pudiera descansar tranquilo y apacible, y en todo durante ese tiempo tenía que enfrentar peligro. Y esto versículo da la idea del amor y el cuidado de Dios por su pueblo, que a pesar de estar en medio de un desierto, a pesar del sol, a pesar del calor, a pesar de la falta de agua, a pesar de todo, recuerde que desierto es una analogía que quiere decir, que ilustra, ¿verdad?, problemas, circunstancias difíciles. Habla del amor de Dios, del cuidado de Dios, de ese lugar que a pesar de que sea un desierto, a pesar del sol, a pesar de la piedra, de la arena del desierto, aún así Dios le hacía sentir como que estaba en un lugar delicado, en un pasto delicado, en una pradera, en un lugar agradable, hermoso. Ese era el cuidado de Dios. Así se refiere el salmista. Es un lugar, es una imagen impresionante. Por eso le decía, es un poema que habla de la grandeza de Dios. Esa fase también, delicados pastos, se refiere a reverdecer, habla de nuevos comienzos, da la imagen de producir resultado. Y esto pues traía también la memoria la imagen de Aarón, de la vara de Aarón que reverdeció, de dar frutos, de nuevas oportunidades, pero también anunciaba la resurrección de Cristo. Y nuevamente vemos, como le decía en un principio, en cada uno de estos versículos está la imagen de Jesús mismo. Aquí habla de la resurrección de Cristo. Si vamos a Él, si dependemos de Él, era todo lo necesario para que no nos falte nada y hará que podamos comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario hasta que demos los frutos que Él quiere que demos. Es una imagen hermosa, es reposar, es tomar una siesta, es ir a su presencia para encontrar alivio, reposo, calma y aún pues devolvernos la esperanza. Él hace que algo reverdezca, que algo brote de nuevo. Y también vimos cómo el agua era símbolo de bendición y la mayor riqueza que alguien puede tener en un desierto pues es tener agua disponible. Por eso se refiere a agua, junto a aguas de reposo. O sea, la bendición de Dios va a fluir en nuestra vida cuando vamos a Él. Él es manantial de vida. Él es ese manantial que salta para vida eterna. Nuevamente hace referencia, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad?, en esta palabra. Se identifica allí también, ¿verdad?, como el alimento para el creyente. Jesús es nuestro pan de vida, Jesús es el agua, Jesús es todo el que sacia nuestras necesidades. Encontramos una y otra vez la imagen de Jesús ahí. Y por último nos referimos a la palabra reposo, que da una idea de algo pacífico, tranquilo, consuelo, fortaleza, esperanza, seguridad. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y estábamos hablando de alguien que era perseguido de muerte, de alguien que a veces no tenía que comer, que se tuvo que ir a esconder a una cueva para preservar su vida, pero aún así él dice que él duerme en paz. O sea, él escribió ambos salmos y dice, duermo en paz, Jehová me hace dormir confiado. Y en ambos usa el nombre de Jehová, usa el nombre del que hace que las cosas lleguen a ser. Y Él es el Dios de paz, aquel que nos dio el niño que fue nacido para traernos paz. Sigue dando la imagen de Jesús en el Salmo. Era una promesa mesiánica de que tendríamos un príncipe de paz. Y la palabra paz que se usa es la palabra shalom, que es la palabra que no solamente quiere decir seguro, feliz, bienestar, prosperidad, dichoso, pacífico, completo,
¿verdad? Él dice, en la imagen de David es, no importa que esté en medio del desierto, no importa que esté perseguido, no importa que esté en una cueva, no importa que haya el sol esté caliente, que no importa cómo esté todo, de todas formas, yo me siento completo. En Él estoy completo. ¿Por qué? Porque el que hace que las cosas lleguen a ser es mi pastor. Por eso estoy completo. Y es impresionante todo esto, lo vimos. Él siempre nos conduce, Dios siempre nos conduce ¿verdad? A esa paz, a esa seguridad, a no perder la esperanza, a fortalecernos, a levantarnos. Es impresionante. Luego vimos el Salmo, el versículo 3 que dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto es impresionante. Esta palabra confortar encierra mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Habla de restaurar el alma, pero también de recuperar la fuerza. Habla de traer un refrigerio en medio de la necesidad, en medio del desierto, en medio del problema. Habla de levantarte, de restaurar, de recuperar. Él habla de, que, ¿verdad? De darle fuerza al cansado, aquel que no tiene ninguna. Es un versículo impresionante. Se refiere también nuevamente al nombre de Dios como el que hace que las cosas lleguen a ser. Habla que en nuestra necesidad vamos a ser alimentados, pero también renovados y restaurados de continuo. Y es que los procesos del diario vivir traen desgaste, cansancio, preocupaciones, ansiedad. Por eso se necesita de ese refrigerio, se necesita de la mano de Dios, se necesita que traiga reposo a nuestra alma, renovar el espíritu y descansar el cuerpo, porque Dios viene y trabaja integralmente en todas las áreas de nuestro ser. Eso es lo que hace nuestro pastor. Así que es precioso, maravilloso ver, ¿verdad?, cómo Dios trabaja en todas las áreas de nuestra vida. David le falló a Dios en un momento dado y muchos de nosotros también le hemos fallado a Dios y lo hemos hecho de diferentes maneras, pero cuando le hemos buscado hemos pues encontrado la misericordia de Dios, hemos encontrado su amor, hemos encontrado que Él viene y nos restaura, hemos encontrado que Él viene y guarda nuestras vidas, ¿verdad? Que viene y nos rescata, nos lleva al consuelo, nos lleva a la esperanza y nos guía pues a lugares nuevamente de delicados pastos, nos guía nuevamente, nos lleva de regreso a donde se encuentra Dios, al trono de la gracia, donde podemos encontrar el oportuno socorro. En la Escritura encontramos personas como por ejemplo Pedro, que le falló en un momento dado a Dios, negó a Jesús 3 veces, sin embargo encontró, ¿verdad?, la misericordia de Dios. También encontramos pues al mismo David, que le falló a Dios, pero que fue nuevamente a Dios y pues le restauró, le renovó, y así pues Dios perdona, Dios restituye, Dios sacia y sobre todo no permite que el enemigo te deje avergonzado. Él siempre está ahí para darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Habla de que nos guiará por senda de justicia, y este es impresionante porque habla nuevamente de Dios, habla de Jehová Sikanun, el Dios de justicia, el Dios que está para allí, para ti, para mí. Es un nombre que aparece en muchos versículos de la Escritura, pero habla de justicia, pero de justificar, de purificar. Decíamos que Él primero tiene que limpiarnos, justificarnos, para luego llevarnos a esa justicia. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. Otra imagen de Jesús que encontramos aquí. Él quiere hacernos justo para poder justificarnos. Por eso podemos ir a Él, ¿verdad? Y entregarle todo lo que tengamos en nuestras vidas para poder ser justificados, ser limpiados, ser purificados por el mismo Jesús. La justicia de Dios es uno de los atributos de Dios y no es muy considerada. ¿Por qué? Porque en la actualidad se enfoca, todo el mundo quiere oír hablar de amor, quiere oír de misericordia, del poder, de ¿verdad?, la prosperidad, pero Dios sigue siendo Dios y Dios es justo. Y Él quiere hacernos justo y fuimos justificados por medio del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y su gracia es lo que nos hace justo. Pero cuando usted y yo no estamos viviendo en santidad, no estamos viviendo en rectitud, necesitamos ir a Él para que Él nos limpie, para que sea restaurado, para poder recibir la promesa de la justicia de Dios y que nos guíe por esas sendas de justicia. Senda de justicia se refiere a su palabra, se refiere
a ir a la presencia de Dios, apela a la personalidad de Dios. Y por último, hay algo que él dice que es por amor de su nombre. Y cuando habla por amor de su nombre, se está refiriendo que él va a hacer todo lo que nos ha prometido porque en ello va su honor, en ello le va su autoridad, en ello está su carácter. Habla de quién es Dios y Dios no es mentiroso. Tiene que hacer lo que él prometió. Y es maravilloso. Y ahora sí vamos a continuar con el Salmo 23. Vamos a entrar al versículo 4, uno de los versículos más osados, uno de los versículos a los que más se hace referencia cuando se está orando, se está intercediendo. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, este versículo siempre es muy usado. Generalmente y sobre todo, pues ha sido muy usado en funerales, aunque yo creo que este versículo aplica para todas las situaciones de nuestra vida. No es solamente se refiere a la muerte. Dice el Salmo 23:4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Antes de entrar a hablar un poquito acerca de esto, quiero hacerte notar algo. Cuando vamos al Salmo 23, empezamos el versículo del 1 al 3. El salmista habla acerca de Dios, pero en tercera persona. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me llevará a lugares de delicado pasto. Él hará esto por mí. Él hará aquello por mí. Él confortará mi alma. Él me guiará por senda de justicia. Pero cuando entramos al Salmo 4, hay un cambio. Ya aquí no está hablando de Dios en tercera persona. Aquí empieza a hablar de Dios en primera persona. Ya le dice: tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado. O sea, ya hay un cambio. Aquí vemos que ya está hablando de la confianza de David en Dios. Está hablando de la dependencia de David en Dios. Aquí ya hay un cambio porque habla de la relación estrecha que David tenía con Dios. Y esto es importante porque muchas veces nosotros nos gusta orar, nos gusta interceder, nos gusta decirlo, pero tienes que tener una relación con Dios. Si esa relación no existe, no importa cuánto hablemos, no importa cuánto decretemos, no va a suceder nada en nuestras vidas. Necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos tener una relación estrecha con Él, necesitamos conocerle, tener experiencias de primera mano con Dios, que eso era lo que tenía David. David había tenido experiencias de primera mano con Dios cuando había necesitado de Dios, en las buenas y en las malas. Había tenido experiencias, por eso lo conocía, por eso sabía que Dios estaba con él. Por eso estaba tan seguro de que sin importar en qué valle él anduviese, estaba seguro de que Dios estaría con él. Y esa es la importancia de este versículo, que independientemente de la forma en que se use, usted y yo debemos de saber que por causa de esta relación que tenemos con Dios, por causa de esa cercanía que tenemos con Dios, por causa de esa comunión, Él va a estar con nosotros. Si nosotros nos acercamos lo suficiente a Él, no habrá nada que nos falte. Siempre podemos contar con Él. Es un versículo muy usado, se aplica en cualquier situación de la vida, contrario a lo que muchos piensan, ya que lo usan en funerales. No se refiere específicamente a la muerte, aunque se puede usar para la muerte literalmente, pero más bien se trata de cualquier situación de nuestra vida. Cuando habla del valle de sombra de muerte, es otra analogía, así como la analogía del desierto. Dijimos anteriormente que hablaba de que a pesar de que estaba en un desierto, estaba hablando de lugares, de delicados prados, dándonos una idea de lo que Dios podía hacer. Aquí está hablando es otra analogía que usa el salmista, y lo que está diciendo es que sin importar qué tan oscuro y sombrío sea la circunstancia por la que estés atravesando en este momento, no importa qué tan difícil, qué tan oscura se vea la cosa, es una ilustración de la muerte, porque sin duda usa esta ilustración de la muerte porque sin duda es una de las circunstancias más sombrías y oscuras que el ser humano puede enfrentar. Por eso es que se refiere a esto como la muerte. Es otra licencia poética que usa aquí el salmista para ilustrarnos una situación difícil que podamos estar atravesando. Aún allí, en medio de esa oscuridad, en medio de esa tiniebla, en medio de eso,
No se puede perder la confianza plena en Dios. No podemos olvidar quién es Dios, que Él nos ha guiado por medio de su luz, esa luz de Dios. Y recuerda que cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. Esto nuevamente está hablando, ¿verdad? Es otra imagen de Jesús que vemos presente en este salmo. Aquí habla nuevamente de la luz, ¿verdad? De Dios, de la luz que resplandece, de esa luz que es Cristo Jesús. Y si Él ha estado con nosotros en los mejores momentos de tu vida, si Él ha estado allí cuando lo has tenido todo, en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, también lo hará en las circunstancias más extremas de nuestra vida, en las circunstancias más difíciles, en las que parecen estar más oscuras. Allí también va a estar Dios con nosotros. Y esto es importante que mantengamos, ¿verdad?, esa imagen en nuestra mente, que a pesar de que estemos atravesando un valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros, aún en el valle de sombra de muerte. Y quiero llamar la atención sobre un hecho curioso que la traducción al español pasa por alto. La traducción al español dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero el original hebreo no dice eso exactamente. El original hebreo comienza con una palabra que ha sido omitida en la mayoría de las traducciones y no dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El original hebreo dice, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte. En otras palabras, sí. Esta simple palabra cambia el contexto. De hecho, nos está diciendo que sí vamos a andar en valle de sombra de muerte. Y aun cuando andemos allí y entremos en ese valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. O sea, añade algo importante. Esta afirmación asegura que vendrán esos momentos difíciles, aseguran que vendrán esos valles de sombra de muerte, asegura que vendrán esos desiertos, pero y que tendremos que atravesar esos valles de alguna u otra manera, pero es una alegoría poética. Recuerde, valle se relaciona normalmente con algo hermoso. De nuevo vemos un valle es algo hermoso, un valle es algo que está entre dos montañas, generalmente es algo que donde corre agua, donde hay hierba, donde hay sombras, porque las dos montañas pues impide que venga el sol hasta abajo, pero generalmente es un lugar más bien fresco, un lugar agradable, no es un lugar de muerte realmente. Y se relaciona con algo hermoso, algo que lleva luz, algo por tanto que en lo cual hay vida. Pero el contraste que hace el salmista aquí es para enfatizar que la vida del creyente es como este valle en el cual solo Dios puede dar luz, solo Él puede ser luz. Dice que Él es el Padre de las luces, dice la palabra de Dios. Así que la luz en nuestra vida no depende de lo que nos rodea. La luz en nuestra vida no depende que estemos en un desierto, que estemos en un valle. La luz en nuestra vida depende de Cristo Jesús, depende de Él, del que vino a dar luz, del que vino a dar esperanza, del que vino a llevarnos esperanza contra esperanza. Esto es lo que está hablando aquí el salmista. A pesar de que la oscuridad y las tinieblas pueden estar acechando tu vida y la mía, Él sigue siendo la luz que nos guía todos los días de nuestra vida. Él sigue siendo luz para nosotros y tenemos que entenderlo de una buena manera. Fíjese que la palabra aquí dice, no dice el valle de la muerte. Escuche bien, porque a veces nos confundimos. No dice el valle de la muerte, dice el valle de sombra de muerte. Es totalmente diferente. Una cosa es el valle de la muerte y otro el valle de la sombra de la muerte. ¿Por qué? Jesús, el buen pastor, el que murió y resucitó, ya derrotó el imperio de la muerte. Entiéndalo. Dice el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque ya la muerte fue derrotada. Él derrotó a la muerte y solo queda la sombra. Queda la sombra de la muerte, no la muerte en sí. El destino de los hijos de Dios no es muerte. Escuche bien, nuestro destino no es muerte, sino vida eterna en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo pues partamos de este mundo, no es el fin, es simplemente pasamos, ¿verdad?, a vivir al lado de nuestro Padre Celestial, al lado del que es luz, al lado de que es luz eterna, ese que venció a la muerte. Por eso es que el versículo continúa diciendo, no temeré mal
alguno. O sea, el salmista no temía mal alguno. Él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque me esté acechando esas sombras, aunque algo esté sucediendo a mi alrededor, no voy a tener miedo. O sea, no voy a tener miedo alguno. Nadie le tiene temor a una sombra. Entienda esto. Usted no le tiene temor a la sombra. ¿Por qué? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si usted ve una sombra de un león, usted no va a salir corriendo porque sabe que el león no le va a atacar, que el león no le va a morder. Usted ve la sombra de un cuchillo y usted pues no va a salir corriendo porque la sombra no le puede hacer daño, no le puede destruir. La sombra de la muerte no puede destruirnos. La sombra de la muerte no puede acabar con nosotros. Por tanto, no hay que tener miedo. Jesús ya venció a la muerte. Muchos de nosotros estamos tan preocupados por la muerte que se nos olvida el hecho de que Él ya venció, que Él conquistó, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Sin embargo, las sombras sí pueden nublar nuestra vista. Muchas veces esas sombras vienen a nublar nuestro entendimiento para que no veamos las trampas que el enemigo nos pone en el camino. Muchas veces esas trampas están ahí delante de nosotros y simplemente como estamos viendo las sombras y no nos damos cuenta que es como un truco del enemigo, ¿verdad? Es un truco para que no podamos ver la realidad. ¿Cuál es trampa? Bueno, por eso el enemigo nos envía dudas, temor, para que nuestra fe no falle, nos envía ansiedades, preocupaciones y por supuesto vienen las tentaciones para que caigamos en pecado, para ser atrapados por esa muerte eterna, porque Él no quiere que vivamos vida eterna, Él quiere muerte eterna para nosotros. Por eso debemos tener claro, ¿verdad?, en quién hemos confiado. Debemos tener claro quién es el dador de la vida. Debemos tener claro quién es la luz y no enfocarnos en las sombras, sino en la luz eterna. El verdadero creyente que se deja guiar por la luz de Cristo no va a tener temor alguno porque va a ver las trampas del enemigo, va a ver lo que el enemigo se propone, va a estar seguro, va a estar tranquilo, va a estar confiado, va a estar dependiendo de Dios. Por eso usted y yo debemos todo tiempo tener claro, ¿verdad?, quién es la luz en nuestra vida. No importa que andes en valle de sombra de muerte, ese valle no te va a atrapar si tú le permites a las sombras que te atrapen. Podemos caminar en medio de ese valle, podemos estar rodeados de tinieblas, pero aún así podemos confiar en Dios y ser guiados por Él en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad. En este tiempo de crisis global, en este tiempo de crisis en el mundo, si usted deja que Cristo sea la luz que le guíe, usted va a poder estar tranquilos y confiado, a pesar de que vengan los problemas, a pesar de que vengan los ataques, a pesar de que vengan, ¿verdad?, todas esas sombras acechando, pero usted debe estar confiado, tranquilo y dependiendo de Dios. Aunque tenga que caminar en medio de ese valle, vaya confiado, vaya sabiendo que si Dios está con usted, usted va a estar seguro, va a estar tranquilo, ¿y sabe por qué? ¿Por qué no va a tener? Porque Él estará contigo. El salmista dijo, porque tú estarás conmigo. O sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, fíjese bien, tú estarás conmigo. Y esa es la confianza que tenemos. La confianza que usted y yo tenemos, la confianza que tenemos los hijos de Dios es que Él está con nosotros, que Él está con nosotros. Escuche bien, Él está con nosotros. Esa es nuestra confianza. Y es una promesa de Jesús. Jesús antes de partir simplemente dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es una promesa. Nuevamente vemos la imagen de Jesús aquí en este salmo. Una y otra vez repite la imagen. Jesús nuevamente está aquí reflejado. Nos dice, yo estoy con ustedes y voy a estar con ustedes hasta el fin. Es su promesa. Es promesa de Él de que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, que va a estar con nosotros, que no importa si estás en un valle o en un desierto, no importa en qué circunstancia te encuentres en este momento, Jesús, el dador de la vida, Jesús, el buen pastor, Jesús, el que derrotó a la muerte, Jesús, el que es luz del mundo, Jesús está con nosotros. Y si Él con nosotros,
¿quién contra nosotros? Esto es maravilloso. Mire, ni siquiera los enemigos de David podían impedir que Dios lo protegiera. Podían atacarlo, podían perseguirlo, pero no podían impedir que Dios los protegiera. Y así mismo pasa contigo y conmigo. No importa lo que se levante alrededor nuestro, no importa lo que el mundo esté viviendo, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, el enemigo, el mundo, las cosas, las circunstancias, los desiertos, los valles de sombras, no pueden impedir que Dios nos proteja. Esto habla del cuidado de Dios. Ni tus enemigos, ni las circunstancias pueden impedir que Dios esté con nosotros. Es así de sencillo. Y la palabra de Dios hace unas afirmaciones impresionantes. Dice, en el amor no hay temor. Allá en Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Escuche bien. El salmista David conocía del amor de Dios. Había tenido experiencias de primera mano con Dios. Había tenido esos tiempos de intimidad donde había podido conocer verdaderamente la esencia del amor de Dios. Por eso él decía, no tengo temor alguno, no voy a temer mal alguno. Tú estás conmigo. Esa era la confianza que David tenía. O sea, tú estás conmigo. No puedo tener temor. ¿De qué voy a tener temor si tú estás conmigo? Y es que en el amor de Dios no hay temor. En el verdadero amor, ese amor ágape, ese amor infinito, ese amor incuestionable, ese amor de Dios, simplemente no hay temor. Por eso Dios viene y dice, en ese perfecto amor, ese amor completo que Dios da por nosotros, ese Dios que no tiene amor, que no tiene principio, que no tiene fin, ese echa fuera todo temor. En el amor de Dios no hay lugar al temor, no hay lugar, ¿verdad?, a la sombra, no hay lugar a la duda, no hay lugar a nada. De hecho, este versículo dice que si no en el capítulo 4 dice que si el que no ha sentido el amor es porque no ha conocido a Dios. Si usted conoce a Dios, usted conoce el amor. ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor. Y es impresionante ver esto. Dios nos ha amado de tal manera, dice la palabra de Dios, nos amó de tal manera, nos amó. Y aquí hay otra referencia al mismo Jesús. Dice que nos amó de tal manera que dio lo mejor que tenía, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que tomara nuestro lugar. Cuando estábamos descarriados, cuando éramos ovejas descarriadas, cuando estábamos apartados de Él, Él dice que vino y tomó nuestro lugar, el tuyo y el mío, en la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Así que, ¿para qué? Para rescatarnos, para redimirnos, para purificarnos, para poder entonces manifestar su justicia en nosotros. Dios cuida, Dios protege a los suyos, Dios guarda a sus hijos. Esto habla del perfecto amor de Dios. Por eso usted y yo no podemos tener temor. Por eso no podemos temer, ¿verdad?, de las circunstancias difíciles que estemos atravesando. No importa cuál valle te encuentres hoy, no importa que sea un valle difícil, no importa que sea un valle oscuro, no importa que haya sombras a tu alrededor. Confía en la palabra de Dios, confía en el amor de Dios, confía en ese amor tan grande, tan infinito, que dio lo mejor que tenía por ti. Un amor que fue a una cruz y se derramó por completo para poder darnos vida eterna, para rescatarnos, para restaurarnos, para purificarnos. Aún en cualquier situación de peligro que te encuentres en este día, sin importar los momentos difíciles que esté atravesando, Dios sigue estando con nosotros. Él sigue cuidando y guardando nuestra vida. Así que no importa dónde te encuentres hoy, el hecho de saber que Dios nos ama es más que suficiente para echar fuera todo temor. Escucha bien, el hecho de que saber que Él nos ama es todo lo que tú y yo necesitamos para poder confiar en Él, para atravesar esos valles de sombra, para impedir que las sombras lleguen a nuestra mente y permitir que la luz de Cristo siga guiando nuestra vida. El enemigo siempre va a enviar esos dardos a nuestra mente. ¿Para qué? Para atraer esa sombra por medio de preocupaciones, ansiedades, incertidumbre. Y esto viene a nublar nuestra fe para impedir que depositemos nuestra confianza en Él.
en Dios. Pero si mantenemos presentes ese amor infinito, ese amor incuestionable, siempre pues el temor se tiene que ir y no podemos permitir que el temor venga a traer esa sombra. En este tiempo donde hemos visto esa pandemia, donde hemos visto tantas cosas, situaciones difíciles, muchas personas han dejado que el temor venga a reinar en sus vidas, que el temor venga a ocupar su mente y se han olvidado del amor de Dios. En realidad lo que ha sucedido es que las sombras no le han permitido ver el amor de Dios. No permitas que las sombras vengan a nublar tu vista. No permitas que las sombras vengan a diluir la imagen del buen pastor, de ese que quiere que todo, ¿verdad?, venga a suceder a tu vida, que todas las cosas lleguen a ser posible. El trasfondo de este versículo sigue siendo Jesús el buen pastor, el pastor de las ovejas. Por tanto, no podemos sentirnos solos en momentos duros. Dicen, o sea, no podemos sentirnos solos. Los pastores pues cuidaban de las ovejas y siempre acompañaban a las ovejas en todo tiempo y en todo momento. Así que no vamos a permitir que nos nuble la vista, no vamos a permitir que las sombras vengan a nublarnos. Recuerda, no importa qué tan fuerte sea el valle de sombra por el cual estés atravesando, el Señor está contigo, el Señor siempre va a protegerte, Él va a caminar contigo, Él te ha cuidado, Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él te va a llevar a esas sendas de justicia, Él te hará descansar, Él va a proveer para todas tus necesidades y sobre todo va a guardarte, cuidarte, protegerte y va a estar allí contigo. Tenemos que tener en cuidado, a veces se nos olvida de todo lo que ya Jesús alcanzó para nosotros, especialmente de que ya Él venció a la muerte. Jesús venció la muerte. Tú y yo tenemos ya vida eterna. Y así como el apóstol Pablo decía, o sea, si vivo, vivo para Él, si muero, es ganancia porque estaré con Él. Así que no debemos tener miedo de la muerte porque nuestra muerte no es el fin, es vida eterna. Si hay alguien entre la audiencia que esté en este momento que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que nunca ha hecho a Cristo su buen pastor, el pastor que guarda y cuida de su vida, el pastor que aun cuando anda en valle de sombra de muerte, camina con él, está con él, guarda su vida, guarda su entrada, guarda su salida. De ese es el Dios que yo te estoy presentando y no te estoy hablando de cambiar de religión, te estoy hablando de establecer una relación con el dador de la vida, una relación con ese buen pastor, ese que guarda y cuida de sus ovejas en todo tiempo y en todo momento, a pesar de las circunstancias. Así que si ese eres tú, yo te hago una invitación para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador y que tu vida pueda ser cambiada para siempre. Él es el único que puede cambiar. Él es la única luz que puede guiarte en tiempos de sombra, pero también está contigo en tiempos de alegría. Él puede cambiar tu historia, Él puede cambiar tu vida, Él puede sanar tu vida, la de tu familia, traer restauración y darte buenas oportunidades. Así que donde quiera que estés, si ese eres tú, ahora yo quiero que pues hagas esta simple oración conmigo para establecer una relación con Cristo Jesús. Tal vez tú le conociste, tal vez tuviste una relación con Él y por causas de los conflictos del diario vivir y las cosas pues de la vida, circunstancias de la vida, te apartaste de Él. Pues ese es un buen momento para reconciliarte con Él, es un buen momento para regresar al Padre, es un buen momento para reconectarte con aquel que hace que las cosas lleguen a ser. Así que donde quiera que estés en este momento, repite esta oración conmigo y di conmigo: Padre Celestial, ahora me arrepiento de todos mis pecados. Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios que murió y resucitó para darme vida eterna y venció a la muerte. Te recibo como mi único Señor y Salvador y de hoy en adelante viviré dependiendo de ti y reconociendo que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, simplemente escríbanos. Déjenos saber su nombre. Queremos conectarte con una iglesia. Si es que no estás en la ciudad de Miami, no te puedes congregar con nosotros, pues
queremos conectarte, queremos darte la bienvenida al reino, queremos ayudarte a dar tus primeros pasos. Simplemente ahí mismo en las redes sociales pones tu nombre, queremos comunicarnos contigo y darte la bienvenida en el reino.